Entonces, estos efectos de cambio que se producen en los activos corrientes o circulantes y en los pasivos corrientes o circulantes. Entonces, en base a eso se demuestra los dos fundamentos del capital de trabajo y su relación con la rentabilidad y el riesgo. Entonces, estamos en el activo circulante. Efecto de un aumento. Al aumentar el activo circulante o corriente respecto al activo total, la rentabilidad disminuye y el riesgo disminuye. Por eso tenemos los conceptos anteriores del capital de trabajo. Ahora, el otro efecto de cambio del activo corriente. Disminución del activo corriente. Entonces aquí tenemos qué sucede al disminuir el activo corriente o circulante. Entonces, al disminuir el activo corriente o circulante respecto del activo total, y aquí es respecto del activo total, la rentabilidad aumenta y el riesgo aumenta. Entonces, estos efectos de cambio que se dan en el activo corriente son inversos a la rentabilidad y al riesgo. Si aumenta el activo corriente o circulante respecto al activo total, la rentabilidad disminuye y el riesgo disminuye. En cambio, el otro efecto de cambio del activo circulante sí disminuye. Entonces, al disminuir el activo corriente o circulante respecto del activo total, la rentabilidad aumenta y el riesgo aumenta. Ahora, la otra parte, la segunda parte respecto al otro componente del capital de trabajo que es el pasivo corriente o circulante. Que igualmente los efectos de cambio que se producen en ellos. Igualmente, son estos efectos de cambios, aumento, disminución, no es más. ¿Sí? Entonces aquí, cambios en el pasivo circulante. Y tenemos efecto de un aumento. Para resumir, ¿no? Porque ustedes tienen el documento, pueden leer el documento tranquilamente. Pero el resumen aquí está puesto. Entonces, al aumentar el pasivo circulante o corriente, asimismo, respecto al activo total, la rentabilidad aumenta y el riesgo aumenta. Tiene una relación directa en cuanto a los efectos de cambio del pasivo corriente o circulante. Si aumenta el pasivo corriente o circulante, la rentabilidad aumenta y el riesgo aumenta. Es una relación directa. Si aumenta el pasivo, también va a aumentar la rentabilidad y va a aumentar el riesgo. Y el otro efecto de cambio del pasivo corriente, la disminución. Entonces, si disminuye el pasivo corriente o circulante respecto del activo total, la rentabilidad disminuye y el riesgo disminuye. Igualmente se da la relación directa. Porque si disminuye el pasivo circulante o corriente, la rentabilidad también va a disminuir y el riesgo también va a disminuir. Entonces aquí están los dos fundamentos del capital de trabajo con relación a la rentabilidad y el riesgo. ¿A través de qué? A través de los efectos de cambio que se producen en el activo corriente y en el pasivo corriente. ¿Cuáles son esos efectos de cambio del activo corriente? Efecto de un aumento y efecto de una disminución. ¿Sí? Entonces, al aumentar el activo corriente o circulante, ¿qué pasa con la rentabilidad y el riesgo? Lo contrario, disminuye. Y al disminuir el activo corriente o circulante, ¿qué pasa con la rentabilidad y el riesgo? Lo contrario, aumenta. Aumenta la rentabilidad y el riesgo. En cambio, en el pasivo corriente, estos efectos de cambio son una relación directa.
Se aumenta el pasivo corriente o circulante, la rentabilidad y el riesgo aumenta. Y lo otro, si disminuye el pasivo corriente o circulante, ¿qué pasa con la rentabilidad y el riesgo? También disminuye. Entonces, estos fundamentos del capital del trabajo y los efectos de cambio, estos sí tenemos que estar claros, ¿sí? Y estar precisos y saberes, porque nosotros simplemente vamos a demostrar a través de los ejercicios que se presenta esto, para finalmente establecer los efectos combinados del activo circulante y pasivo circulante, porque ambos son parte del capital de trabajo. ¿Sí? Ambos son parte del capital de trabajo. Y tenemos nosotros aquí, tenemos cuatro alternativas de esto que podemos hacer. Porque esto ya son efectos combinados, tanto del activo como del pasivo. Entonces vienen, en otras palabras, vienen cuatro tipos de ejercicios. De las alternativas de los efectos de cambio combinados del activo corriente y pasivo corriente. Entonces un ejercicio va a estar en el cual se va a producir un aumento del activo circulante y un aumento del pasivo circulante. Otro tipo de ejercicios viene un aumento del activo circulante y disminución del pasivo circulante o corriente. Otro tipo de ejercicio va a estar una disminución del activo circulante y un aumento del pasivo circulante. Y el último ejercicio, ¿sí? O la última alternativa que puede establecerse, una disminución del activo circulante y disminución del pasivo circulante. Son estas cuatro alternativas de los efectos combinados que se presentan del activo corriente y del pasivo corriente o circulante. Para lo cual hay un procedimiento. Hay un procedimiento para nosotros hacer cada uno de estos. Cada uno de los pasos o procedimiento del activo corriente con relación, con respecto a estos efectos de cambio y con relación a la rentabilidad y al riesgo. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son? Este procedimiento, estos pasos son los siguientes. Entonces vamos a ponerle aquí, ¿no es cierto? Como pasos o procedimientos, no importa, le ponemos aquí. Ya, entonces aquí tenemos nosotros. Vamos a poner esto y vamos a... Son pasos nada más, no es nada complicado. No es nada ni tampoco en la demostración que se hace a través de los ejercicios respectivos, no es nada complicado. Lo que sí, lo que hemos visto, estos fundamentos del capital de trabajo y estos efectos de cambio de los activos corrientes y pasivos corrientes, eso sí tenemos que aprendernos bien. Para el momento, los ejercicios demostrar que eso se cumple. ¿Sí? Entonces aquí tenemos estos dos fundamentos del capital de trabajo. Entonces, ¿en qué se basan estos fundamentos? En aumento, disminución. Que ya hemos estado hablando.
Entonces aquí, cuando el capital de trabajo aumenta, la rentabilidad disminuye y el riesgo disminuye. Eso no tenemos que olvidar. Y el otro fundamento cuando el capital de trabajo disminuye, la rentabilidad aumenta, es lo contrario. La rentabilidad aumenta. Y el riesgo aumenta. Y luego tenemos nosotros los efectos de cambio. Estos efectos de cambio del activo corriente y pasivo corriente. A través de estos efectos de cambio del activo corriente y pasivo corriente, vamos nosotros a determinar los fundamentos del capital de trabajo con relación a la rentabilidad y al riesgo. Bien, entonces aquí vamos a poner cada uno, ¿no es cierto? Lo que hemos visto. Entonces aquí, el primero, que sería del activo corriente o circulante. Activo corriente, efecto de un aumento. Ya habíamos dicho, cuando el activo corriente aumenta respecto del activo total, entonces siempre nosotros viendo el balance, ¿no? Vamos a tener siempre un balance general. Un balance general a ver cómo es, condensado, porque no están ahí desglosadas todas las cuentas, sino las cuentas principales, valor del activo corriente, el valor del activo fijo, el total de activos, igual de los pasivos. Entonces, cuando el activo corriente aumenta o circulante aumenta respecto al activo total, la rentabilidad disminuye y el riesgo disminuye. ¿Son compañeros de ustedes Gabriel Lima, Samir Molina? No son, no. Hablen.
No, Inge, no es compañero nuestro. ¿Quiénes serán, pues? Hablarán, no hablan ustedes. Porque están ahí, dice, compañero, pero no sé quién sean. Ya. Este es efecto de un aumento. Entonces, cuando el activo corriente o circulante aumenta con respecto al activo total, la rentabilidad disminuye y el riesgo disminuye. Y la otra, son dos efectos, efecto de un aumento y efecto de una disminución. Aquí, en cambio, cuando el activo corriente o circulante disminuye, respecto del activo total, en cambio aquí la rentabilidad aumenta y el riesgo aumenta. Esto es lo que les digo, esto sí tenemos nosotros que aprender. Entonces aquí está del activo corriente y también tenemos del pasivo corriente o circulante. Entonces, asimismo, efecto de un aumento. Entonces aquí tenemos cuando el pasivo corriente aumenta respecto del activo total, la rentabilidad aumenta, aquí así es una relación directa, y el riesgo aumenta. En cambio, lo contrario, efecto de una disminución. Aquí tenemos cuando el pasivo corriente disminuye, corriente o circulante disminuye, respecto del activo total, la rentabilidad disminuye y el riesgo disminuye. Y el riesgo disminuye. Ya. Esto es lo que nosotros tenemos, como les digo, tenemos que aprendernos bien. Entonces, en base a esto es la demostración, si se cumple y qué es lo que pasa al final con estos efectos de cambio que se producen en los activos corrientes y en los pasivos corrientes. Entonces, el procedimiento o los pasos para determinar los pasos para determinar los efectos de cambio
del activo corriente o circulante. Entonces, estos pasos, como les digo, ya hoy les subo también los documentos para que ustedes tengan, ¿sí? Y puedan ustedes revisar. Esto sí tienen que estar practicando. Son los pasos para determinar los efectos de cambio del activo corriente o circulante. Son los siguientes. Primero, determinar el capital de trabajo. Entonces, para determinar el capital de trabajo, nosotros tenemos la fórmula, pues ya sabemos. Capital de trabajo, ¿a qué es igual? Al activo corriente menos el pasivo corriente o circulante. ¿Sí? Lo que hemos estado haciendo, una simple fórmula. Tenemos el balance, lo que hacemos desde esta operación, una resta. Pues capital de trabajo que va a ser igual. El segundo paso que tenemos aquí. Determinar el índice. Determinar el índice del activo corriente o circulante con relación o con respecto al activo total. Asimismo, es la aplicación de una fórmula. Entonces, el índice es igual. Es igual al activo corriente sobre el activo total. ¿Ya? Entonces lo que aplicamos es una simple fórmula, ¿no? Como un índice. Por eso es activo corriente sobre el activo total. Si le representamos AC sobre AT. ¿Ya? Asimismo, la aplicación, los pasos, el procedimiento es sencillo, ¿no? No es nada complicado. Entonces, seguimos los pasos respectivos. Determinar el tercer paso, determinar las utilidades, entre paréntesis, rentabilidades, respecto del activo total.
Entonces, ¿a qué va a ser igual? Estas utilidades respecto del activo total. ¿Sí? Entonces tenemos nosotros aquí el activo corriente más el porcentaje de rendimiento de dicho activo. Más el activo fijo. Aquí vamos a tener un valor, ¿no? Un valor determinado. Un valor determinado si nosotros sumamos el rendimiento del activo corriente. Estos chicos creo que son de la otra materia. Alan Aguirre, dice. No sé. Entonces tenemos nosotros aquí el activo fijo asimismo más el porcentaje de rendimiento. Igualmente vamos a tomar ese valor. Y aquí esto va a ser igual al rendimiento total. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a tener el valor del activo corriente y cuánto es el rendimiento de dicho activo. Y sacamos el valor aquí. Igualmente vamos a tener el valor del activo fijo y cuánto es el rendimiento del activo fijo. Luego sumamos los dos rendimientos que nos da el rendimiento total, o utilidades totales. ¿Sí? Entonces las utilidades van a ser igual. Las utilidades van a ser igual. Pongamos así, ¿no? Utilidades o rentabilidades Entonces esto va a ser igual al total de rendimientos, menos el total de activos. Entonces aquí tenemos estos pasos que son 3 para determinar los efectos de cambio del activo corriente o circular. Y así también tenemos nosotros, una vez que hemos establecido estos 3 pasos, ¿sí? Se presenta un paso más. Pero esto es solo el momento en que se produce el efecto de cambio. Se ha aumentado o disminuido. ¿Qué se llama el cambio en utilidades?
Entonces, el momento que hagamos el ejercicio, aplicamos este cuarto paso, solo el momento en que se da el efecto de cambio. Entonces, determinamos si ha aumentado el activo o ha disminuido el activo. Entonces, aquí no le pongo la fórmula, sino que el momento que hagamos, aquí le ponemos la relación, la fórmula respectiva. Entonces, estos son los pasos. ¿Sí? Los pasos de los efectos de cambio del activo corriente o circulante. Primero calculamos el capital de trabajo. Segundo, calculamos el índice del capital de trabajo con respecto a la rentabilidad, perdón, con respecto al activo total. Y el tercero, las utilidades con respecto al activo total. Ya. Entonces nos vamos a quedar ya mañana para poder igualmente y hacer el ejercicio respectivo. No sé quién sea. Ah, son del otro curso. Ya. ¿Sí? Entonces nos estamos conectando el día de mañana. Inge, Dígame, Mica. por favor, ¿podría subir los videos del día de ayer y del día de hoy de la clase? A ver, después del mediodía. Ya, gracias, Inge. Y si después del mediodía ya les subo, ¿no? Ya. Ya, Micaela. Entonces, hasta el día de mañana. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana.